Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a compartir de la palabra de Dios, de manera que si tenemos nuestra Biblia, me gustaría que pudiera abrir su Biblia conmigo en el libro de Ruth. Así que una vez hallado el texto bíblico de Ruth, capítulo 1, vamos a estar leyendo de la palabra del Señor desde el verso 1 en adelante. Ruth capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice así la Sagrada Escritura. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malión y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta aquí quisiera compartir la lectura de la palabra de Dios, y muchos de nosotros ya estamos familiarizados con este texto bíblico. Es cierto, más de una oportunidad hemos oído y hemos leído sobre la historia de Ruth, esa historia fascinante de esa nuera ejemplar que decidió dejar su tierra, dejar su parentela, seguirla a su suegra a pesar de que no iba a tener ningún beneficio de su suegra, no iba a poder obtener ningún beneficio de su suegra, sino solamente aflicción, porque como viuda no podía brindarle nada, sino sumirla en la pobreza y en la necesidad. Sin embargo, Noemí tenía una gracia, y era la gracia de que tenía un Dios, el Dios que visitó Belén de Judá, del cual ella oyeron que había comenzado nuevamente a enviar pan en Belén.
Y de eso es de lo que quiero referirme. ¿Por qué? Porque Judá, Belén de Judá, significa casa de pan. O sea, si había un lugar específico, determinado para saciar el hambre de los hombres, para sustentar el alma, porque no solamente de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de pan, bíblicamente nos estamos refiriendo no al alimento sólido, del cual participamos todos con acción de gracia, sino nos referimos al alimento espiritual que sustenta nuestra alma, ¿no? Y el lugar de ese alimento era Belén, pero decidido Elimelec, Kelión, Noemí, así de dejar esa tierra favorecida por Dios y certificada por su nombre, se fueron a las tierras de Moab. Así, al correr de estos años, he visto como muchos hermanos han ido de un lugar a otro buscando una renovación, buscando un avivamiento, ¿no? Y muchas veces no sabemos discernir los tiempos. Jesús habló en una de sus parábolas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en el verso 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga hallen velando. De cierto os digo que se cenirá y se cenirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. ¿Por qué? Porque esos siervos no solamente estaban velando, sino que sirviendo la comida a su tiempo. En la vida de creencia tenemos diferentes tipos de alimento. Tenemos un alimento que nos infunde ánimo, fuerza, pero tenemos un alimento que viene a modo de corrección, de exhortación. A veces es tiempo de corregir, de exhortar, y a veces es tiempo de animar, de alentar, de infundir ánimo. Hoy por hoy hay muchos motivadores del Evangelio. Hoy le escuchaba al hermano, mi pastor Miguel Lacio, diciendo de que él no había encontrado en ningún lado de la Biblia el término de motivador, motivador bíblico. Le encontraba que había sí pastores, maestros, profetas, pero no motivadores. Sin embargo, hoy vemos a mucha gente preparándose para tener elocuencia en un mensaje motivacional, en el que las personas salgan motivadas y alentadas con la esperanza puesta por delante. Y muchas veces no es la esperanza del cristiano, porque el cristiano tiene una esperanza y la Biblia dice que esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero luego, ¿qué dice? Os es necesaria la paciencia para que, habiendo obtenido la promesa, así que juntamente con la esperanza se requiere la paciencia, y esa paciencia se manifiesta en nuestras vidas cuando justamente nos hallamos en la espera confiada, y a veces es esperando la gracia de Dios, esperando la manifestación de Dios, esperando el milagro. Y lo cierto es entonces que podemos ver por la palabra del Señor, hermana querida y hermano querido, el que Dios quiere dar su alimento a su tiempo, quiere dar su alimento a su tiempo a través de sus siervos, y no el alimento que a nosotros nos gusta. A mí me gustaría tal vez comer milanesas con papa frita y huevo frito todos los días, pero ¿quién piensa cómo reaccionaría mi hígado después de 15, 20 días comiendo todos los días milanesa con papa frita y huevo frito? Tendría una gran indigestión por tantas grasas saturadas, ¿no? A causa de que todo eso
se cocina con fritura. Entonces, una vez cada tanto, es un plato rico, es un plato sabroso, pero no es un plato para comer todos los días. ¿Por qué? Porque sufriría de una indigestión. Entonces, tenemos que ver que Dios tiene un tiempo, aún tiene un tiempo en el cual solamente envía un tipo de alimento. El ejemplo de ello, ¿cuál es? Israel en el desierto. Tenían todos los días que salir a levantar el maná, menos los días sábados, ¿no es cierto? ¿Y qué llegó a decir? Que estaban hastiados de ese pan liviano, que querían comer otras cosas, otro tipo de comida. Llegó un momento en el que por comer todos los días lo mismo estaban hastiados. Pero ¿qué dice la Escritura sobre ese pan? Que era pan de nobles, que era trigo del cielo. Entonces estaban comiendo una comida seleccionada por Dios para ellos, que era adecuada para el lugar en el que estaban y en el momento que estaban atravesando. Pero ellos lo menospreciaron y dijeron que querían comer otro tipo de comida. Y Dios les envió, eso es lo terrible, que cuando nuestro corazón desea algo, Dios nos lo envía muchas veces. ¿Pero lo envió para qué? Para enjuiciarlos. Dice que envió codornices de tal manera que había días de camino hacia un lado, hacia el otro, en las que podían recoger las codornices, pero todavía estaba la carne entre sus dientes que comenzaron a caer muertos. Vino juntamente con esa comida el juicio. Así también la Escritura nos habla en los tiempos finales que por cuanto que rechazaron el amor de la verdad, Dios los entrega a un poder engañoso. Entonces, en la vida de creencia siempre vamos a pasar por diferentes etapas. Y hasta vamos a estar en esa etapa en que decimos todos los días nos está hablando, pareciera lo mismo, que no tiene otro mensaje, no hay otra palabra. Bienaventurado el siervo, el siervo fiel que se halle velando y sirviendo la comida a su tiempo. Usted tiene que mirar que el que está puesto delante de usted, si es un hombre de Dios, no solamente le va a amar, pero la expresión de ese amor va a ser fiel a Dios en servirle lo que en su momento está requiriendo su alma. ¿Por qué? Porque el pastor y obispo de nuestra alma es el Señor Jesucristo. Le puedo asegurar que con el correr de los tiempos y como predicador y estando en diferentes ministerios, he participado y he sido instruido en diversas doctrinas, diversas doctrinas, y con los años que tengo de predicar el Evangelio, habría mensajes que sencillamente los podría compartir. Sin embargo, no los comparto. ¿Por qué? Porque sé que no son saludables para la vida espiritual. Hay muchas doctrinas, como doctrina de prosperidad, de sanidad interior, y tantas otras doctrinas de guerra espiritual y de demonología que por años estuve indagando, estuve incursionando, estuve profundizando en ellas, fui instruido, escuché a otros, pero a veces, aún conociéndola, no las comparto. ¿Por qué? Porque entiendo que no son saludables para la vida espiritual. Así también, no siempre me encuentro motivando o alentando a los hermanos. ¿Pero por qué? Porque mi expresión de amor hacia el pueblo del Señor, que no es mi pueblo, que es el pueblo de Dios, es servir el alimento a su tiempo, entendiendo de parte del Señor qué es lo que el pueblo de Dios necesita en ese momento y trayéndolo. Por eso hay diferentes tiempos. Y Noemí, Elimelec, su marido, y sus hijos, Kelión y Malión, pasaron por un tiempo en el que no había pan y decidieron irse a otro lado. Pero era la visión que ellos tenían de que no había pan, porque ahí siguió cosechando y sembrando voz, al punto que cuando volvió
Noemí con su nuera, tenía abundancia. Nunca la dejó volver a Ruth con las manos vacías hacia su nuera. Había abundancia. Y aún no de su campo, del campo de Booz. Y Booz es tipo de Jesucristo, ¿por qué? Porque Booz es el que redimió a Ruth, ¿no? Entonces, quiere decir que en el campo de Booz, que es tipo de Jesucristo, siempre había abundancia de pan. Lo que pasa que no tomaron el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Jesús lo dio al consejo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida pertenece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios. Si yo estoy mirando solamente mis necesidades materiales, seguramente voy a caer en aflicción. Por eso dice que todo el que quiere enriquecerse, todo el que ambiciona solamente las cosas materiales, es traspasado de muchos dolores. ¿Por qué? Porque trae consigo sufrimiento, pero la bendición de Dios no añade tristeza. Es una medida apretada, remecida y rebosante. Usted puede gozarse con el Señor, con lo poco y con lo mucho. Usted puede gozarse en el Señor comiendo pan de noble, pan del cielo, que es recibiendo un alimento espiritual que nutre, fortalece su vida interior, como también puede gozarse y alegrarse comiendo de los manjares de esta tierra. Amén. Y me refiero a esa gracia que Dios da cuando provee para nuestro hogar de manera, muchas veces hasta de forma sobrenatural, ¿no? Porque si yo trabajo y gano mi sueldo y voy a fin de mes a hacer el surtido, lo haré con cierta gracia como administrador, pero otra cosa es cuando estoy dependiendo y esperando en el Señor y el Señor me concede de lo que estoy necesitando. Que ya no fue mi esfuerzo, no fue mi trabajo o el resultado. No estoy diciendo con eso que está mal, porque el que no trabaja, la Biblia dice que tampoco coma. Amén. Pero ¿cuántas veces aún hemos experimentado la gracia del Señor y ese plato o esa participación es mucho más sabrosa que otras veces que hemos llenado de todo manjar nuestra mesa? ¿Por qué? Porque claramente sabemos de que lo hemos recibido de Dios. Entonces, ¿por qué razón Noemí, Elimelec, Kelión, Malión no gustaron del pan? Porque no trabajaron por el pan que para vida eterna permanece. Ruth volvió con su suegra, empobrecidas ambas, sin embargo, salió bajo la guía de su suegra, ¿y cómo volvió? Con los brazos llenos de alimento, habiendo recogido varias medidas de alimento que pudo hacer partícipe a su suegra. ¿Y por qué esto? Porque empezó a recibir la guía de Dios, tenía la mirada puesta en Dios, y Dios, que es galardonador de los que le buscan, le dio su recompensa. Entonces, en la iglesia está el alimento para nuestra alma, la palabra de Dios. Es cierto que necesitamos trabajar, necesitamos lo material, pero no sea que nos encontremos como Noemí, yendo a los campos de Moab, buscando para saciar nuestra hambre, para saciar nuestro apetito, y que perdamos el apetito por las cosas de Dios. ¿Sabe cuánta gente he visto a lo largo de estos años que hoy están muy bien económicamente, cambiando el auto, viajando? Pero si usted le pregunta, ¿cuánto hace que no comes de la Santa Cena? ¿Cuánto hace que no participás de una reunión de bendición? Le podrá decir que años hace que no come una Santa Cena o participa de una reunión de bendición. Están viviendo en los campos de Moab, muertos espiritualmente, pero disfrutando
de los bienes temporales. Por eso, hermana querida y hermano querido, entre tanto que Dios está enviando su palabra, vayamos a su presencia por el alimento que para vida eterna permanece. Doy gracias a Dios por este tiempo que nos fue dado para estar compartiendo. Espero que esta reflexión llegue a lo profundo de su corazón y hoy pueda tomar la determinación de volverse a Dios y de volverse a la iglesia. Que el Señor les bendiga. Les esperamos en cualquiera de nuestras 2 reuniones. En Avenida La Valleja 914 en la ciudad de Maldonado, en Rincón 1025 a media cuadra de Alvariza en la ciudad de San Carlos. Esperamos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,